Bueno, entonces, en el primer capítulo que ustedes leyeron, nos hablaban del contexto del problema. ¿Quién me quiere contar qué entendió por contexto? Si quiere, Juanito y Andrés me ayuda porque no estoy viendo la pantalla del chat. ¿Quién nos quiere contar qué entendió por contexto? ¿Ninguno? Los que entendieron por contexto. Por ejemplo, Héctor, sobre contexto, ¿qué entendiste? El contexto, pues según lo que yo leí, era como la oportunidad que uno tenía de como de generar una idea donde haya como un tema que uno pueda abordar para pues, realizar la investigación. Bueno, abordar una idea. Bueno, pero abordar la idea la vamos a dar. ¿Qué sería cuando ya uno tiene una idea, qué sería el contexto? ¿Qué entienden ustedes por contexto? Si fuera un Si se puede, problema, Algo así no, como un marco de referencia. es como, bueno, es como el marco de referencia es más lo teórico, pero el contexto es lo que realmente nos muestra en dónde estamos, de qué se trata el problema o la oportunidad. O sea, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de la pandemia. ¿Cuál sería un contexto, por ejemplo, de la pandemia? De acuerdo a lo que decía el capítulo 1. Muchachos, ¿no leyeron? Pues, Profe, Daniela, profe, pues, pues, se dice que es como una Daniela, enfermedad, y ¿no? ahorita Juan. Y ahorita Juan. profe, pues un contexto de la pandemia sería, digamos, los datos que hay sobre las muertes o pues los enfermos por COVID y todo eso. Ok, ese es un contexto de la pandemia. Nos sitúa como en la situación, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Y Juan, qué ibas a decir? No, profe, pues ya mirando entonces pues, lo de los datos, pues entonces ya sería como analizar eh, cuál es pues la brecha que no se está conociendo pues en ese problema que es la pandemia. Entonces eso es lo que vamos a investigar, por qué no se ha solucionado eso. Bueno, Creo eso sería que lo que vamos a investigar. Y para poderlo investigar, ¿qué necesito conocer? Entonces, algo que nos decía Daniela son los datos, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué más necesito conocer? ¿Qué más necesitarían ustedes conocer acerca de la pandemia para poder contextualizar esa pregunta que nos dice Juan Felipe? Como conocer bien la situación en la que estamos. Sí, conocer la situación, conocer de pronto también si ha habido formas como han tratado otras pandemias, qué eso sí, significa la profe, pandemia. como lo histórico, cómo se han tratado otras enfermedades pues parecidas y Ujú, cuáles han sido las soluciones, a ver si puede ser esa la misma. exacto. Entonces ahí eso nos coloca en contexto, nos coloca en el tema. Entonces cuando hablamos de contexto, nosotros vamos a tener una brecha. ¿Sí? Lo que ustedes van a solucionar con su proyecto de grado es una brecha. Y esa brecha puede ser de tres formas. Entonces puede ser un problema. ¿Cuándo es un problema? Cuando tengo algo que solucionar. Entonces, por ejemplo, tengo un problema en una empresa de falta, por ejemplo, y quiero a través de mi proyecto de grado mejorar la eficiencia en esa empresa. Entonces ahí tengo un problema. Tengo una oportunidad. Las cosas de pronto están funcionando bien, pero hay la oportunidad de que sean mejor. Entonces allí voy a tener una brecha de conocimiento, pero va a estar relacionado con una oportunidad. O puedo tener una brecha de conocimiento que, por ejemplo, pudiera estar relacionada con la pandemia. Nosotros no sabemos hasta en este momento cómo vamos a tratar el COVID. Y yo puedo tener una investigación acerca del tratamiento, de la vacuna. En ese momento, por ejemplo, con ese caso específico, hay una brecha de conocimiento. Entonces, de ahí vamos a partir, y era lo que les decía Sandra ahora, vamos a partir de una pregunta, de una brecha, pero esa brecha puede ser un problema, puede ser una oportunidad o puede ser una brecha de conocimiento. Para poder contextualizarlo, ¿qué necesitamos?
necesitamos dimensionar la situación, entonces saber los síntomas. Entonces, lo decíamos ahora, ¿qué está pasando con la pandemia? ¿A quiénes afecta? ¿En qué países? Los datos, la tendencia, cómo se ha presentado a nivel global. Pero si ya queremos centrarnos en nuestro país, vamos a mirar cómo ha estado en Latinoamérica, cómo en Colombia. Si vamos a mirar en Cali, pues ya no iríamos a coger esa información tan grande a nivel global, sino que empezaríamos a mirar en Cali cómo se ha desarrollado la pandemia, cómo se ha desarrollado por comunas, y empezaríamos a tomar datos y a mirar información acerca de ese problema de la pandemia, teniendo en cuenta un dimensionamiento de esa situación. ¿Y qué tendencias hay? Entonces podemos mirar tendencias, por ejemplo, en países desarrollados, en países como el nuestro, qué es lo que pasa con las pandemias y los ciclos que, por ejemplo, tienen. Y si hay información estadística, entonces vamos a mirar esa información estadística, que sería el comportamiento de ese tema de estudio que nosotros tenemos a través del tiempo. Entonces, con esos elementos, nosotros podemos construir un contexto. Pero ahora, pues más adelante vamos a mirar un ejemplo. Y también lo otro que tenemos que construir es la justificación. Entonces, para construir la justificación, vamos a mirar dos cosas. ¿Por qué es relevante lo que nosotros vamos a hacer y qué impactos tiene eso que nosotros vamos a hacer? Entonces, ¿por qué es relevante? Nos vamos a preguntar, ¿por qué es relevante para el sector, para la industria, para la sociedad, para la disciplina? En este caso, la ingeniería industrial. ¿Por qué es relevante esa investigación o ese problema o ese objeto de estudio que nosotros tenemos? Y vamos a mirar si lo resolvemos, qué impactos podemos generar. Y esos impactos pueden ser sociales, ambientales, económicos y globales. Serían los posibles impactos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, cuando a ustedes se les asignan las fichas de proyecto de grado, ¿ustedes qué reciben cuando ustedes se postulan? Tienen un título del tema y tienen un objetivo general. Y ustedes se postulan al tema teniendo esa información. Entonces, vamos a partir de esa información. Entonces, un proyecto tiene ese título: propuesta de un esquema de transporte colaborativo entre dos empresas generadoras de carga para la distribución urbana en Cali. Y el objetivo general del proyecto dice: el proyecto pretende saber si es recomendable para la empresa A y para la empresa C cambiar su sistema actual de distribución y adoptar un nuevo sistema basado en la implementación de entregas colaborativas y el concepto de OPH a un cliente del canal de superetes. Entonces, esa es lo que nosotros queremos investigar. Supongamos que a ustedes les fue asignado ese proyecto de grado. Y que a partir de esa información tenemos que empezar a hacer el contexto y la justificación. ¿Qué tipo de brecha creen que es? ¿Es un problema, es una oportunidad o es una brecha de conocimiento? ¿Qué dirían? Oportunidad. Es una oportunidad. ¿Sí? En ese caso es una oportunidad. O sea, tenemos la oportunidad de hacerlo mejor y de encontrar de pronto formas colaborativas que ayuden a que la relación o la distribución se dé de una manera diferente entre la empresa A, la empresa C y un superete. ¿Saben qué es un superete? No, profe. Chicos, ¿saben o no saben? No, profe. No, profe. Este es un mini mercado. Sí, entonces, o sea, por lo general hay distribución de almacenes hacia las grandes superficies, pero hay supermercados o como los de uno, que son más pequeños, que esos pueden ser un superete. Entonces, esos son ese tipo de establecimientos. Entonces, listo, hemos encontrado que es una brecha
Ahora, para poder hacer el contexto, tenemos que hacernos unas preguntas. ¿Qué es importante preguntarnos? Primero, ¿de qué tema estamos hablando? ¿De qué sector estamos hablando? Y también tendríamos que preguntarnos cómo se comporta el problema o el objeto de estudio de manera global, nacional, local y en la empresa. Tendremos que buscar datos y hechos. Entonces, vamos a ir a la primera pregunta. Ese es el título y ese es el objetivo general del proyecto que ustedes han recibido. ¿De qué estaríamos hablando? ¿Ustedes qué dirían? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo responderían esa pregunta? ¿De qué estamos hablando, chicos? ¿De qué tema? No sé, cadenas de abastecimiento de pronto. Cadenas de abastecimiento. ¿De qué más estamos hablando? Transporte colaborativo. Distribución. De transporte colaborativo, ¿sí? ¿De qué más? Logística de Canales de transporte. distribución. De transporte Logística de colaborativo. ¿De qué otra cosa? Canales de distribución. Canales. Logística de transporte. Logística de transporte. Entonces, ¿para qué nos sirve esa pregunta? Para irnos situando en el tema, ¿cierto? Yo tenía aquí algunas. Por ejemplo, ustedes habían hablado de canales de abastecimiento, canales de distribución, transporte. Yo tendría, por ejemplo, logística de distribución urbana, porque es un problema más, o sea, nos están diciendo que es urbano. Entonces, también podríamos hablar de movilidad urbana. O sea, esos son los que a mí se me ocurrieron, pero a ustedes se les ocurrieron otros más que son válidos. Por ejemplo, también pudiéramos estar hablando de esquemas colaborativos para entregas. Entonces, aquí tendríamos, con lo que ustedes dijeron y con lo que yo establecí, tendríamos por lo menos 6 temas en los cuales podemos entrar la búsqueda para poder empezar a hacer el contexto. ¿Sí? Entonces, ya lo primero que tenemos que hacer es empezar a buscar en qué temas o de qué estamos hablando. Es muy importante conocer de qué estamos hablando. Y lo otro es preguntarnos de qué sector estamos hablando. En este caso, ¿de qué sector estaríamos hablando? De transporte urbano. Transporte urbano, y si lo volvemos bien específico, Transporte urbano, más específico. transporte urbano entre empresa A y empresa C. Sí, pero hay algo, o sea, que sería, lo que estamos hablando Sector industrial. sería de la logística de distribución. ¿En qué sector? En superetes. Porque, ¿será que es igual a que se haga la distribución en almacenes de grandes superficies o es diferente en los superetes? Sí, entonces estamos ya específicamente hablando de un sector específico que es el minicomercio y que son los superetes. Entonces, ¿para qué nos va a servir saber de qué sector estamos hablando? También para poder enfocar la búsqueda y para poder definir qué información va a ser relevante para nuestro problema o situación objeto de estudio. La tercera pregunta. Decíamos que también lo otro que nos íbamos a preguntar era cómo se comportaba u objeto de estudio. Entonces, para eso necesitamos buscar datos y hechos. ¿Qué datos, por ejemplo, ustedes buscarían relacionados con el título y el objetivo general que tiene el proyecto? ¿Cómo qué datos se les ocurren a ustedes que podamos necesitar para poder contextualizar? Los kilómetros recorridos, el tiempo. Listo, entonces vamos a necesitar información, datos de recorrido, Costos. de tiempo, de costos. ¿Qué otros datos vamos a necesitar? Pues Cantidad de viajes. Ubicación. Estaciones, la información del sistema de distribución que manejan en el momento. información del sistema de distribución,
Entonces, mire que con esas 3 preguntas ya tenemos como una lista de cosas que nosotros deberíamos buscar para poder hacer el contexto. Y hasta ahora estamos hablando de contexto. Entonces, dentro de las cosas que deberíamos buscar, está, por ejemplo, ustedes se han dicho el recorrido. Entonces, por ejemplo, tráfico vehicular en Cali. ¿Cómo es ese tráfico vehicular? ¿Cómo es el transporte de carga en Cali? Lo que ustedes decían, la información del sistema de distribución. Entonces, ¿cómo es la logística de los superetes? Y también deberíamos ya bajar la información de las empresas. Entonces, ahí nos decían que había 2 empresas, empresas A y C. Entonces, también tendríamos que ir a indagar y a buscar datos de esas empresas, cómo hacen el transporte, qué inconvenientes tienen, datos acerca de la cantidad de carga que llevan, en qué son los costos, cuáles son los tiempos de recorrido. Y también podríamos ir a tomar información del superete objeto de estudio. ¿Qué dificultades tiene cuando llegan proveedores a distintas horas? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, ellos gastan en poder recibir y acomodar los pedidos? ¿Qué inconvenientes logísticos tienen? Entonces, mire que ya vamos de pronto de información más general a información más específica para poder hacer nuestro contexto. Y nos hemos hecho 3 preguntas que después nos van a llevar a lo que nos explicaba Sandra. Bueno, ¿qué vamos a buscar en esas bases de datos? Pues el tema que es objeto de estudio y que nos va a ayudar, y las cosas que nos van a ayudar a contextualizar ese tema o ese objeto de estudio. Y entonces ya después, para poder colocar la información en nuestro documento, ¿qué podemos colocar? ¿Qué herramientas podemos utilizar? Por ejemplo, los gráficos de tendencia, un gráfico de barras, un diagrama causal, un diagrama causa-efecto. O sea, miren todas las herramientas, evalúen todas las herramientas que ustedes han visto durante la carrera que sirvan para consolidar y para mostrar esa información, para mostrar las tendencias y para mostrar el contexto y cómo están en este momento, cómo está ese problema o esa situación objeto de estudio. Entonces aquí no se vayan solamente por herramientas lineales, utilicen, porque por lo general ustedes se van por causa-efecto, pero hay otro tipo de herramientas que también les pueden ayudar a revisar las relaciones, a mirar los datos y los hechos y a poder contextualizar el problema. Bueno, entonces, harían ustedes la búsqueda de información, con lo que oyeron con Sandra, lo que les explicó ahora, y si ya tienen resueltas esas 3 preguntas, ¿cómo harían ustedes la búsqueda de información para poder buscar información para hacer el contexto y la justificación? ¿Qué buscarían? ¿O qué harían? ¿Qué pasos seguirían para poder hacer la búsqueda? Ah, chicos, ¿qué se les ocurre? Profe, ¿y no sería lo de las palabras clave? Exacto. Entonces, lo primero que es que hay que buscar las palabras clave. Entonces, ya con las preguntas que nos respondimos anteriormente, tenemos palabras claves. Tenemos que saber en qué bases de datos. Por ahora, lo más fácil es hacer desde el buscador general. En Descubre, porque Descubre nos va a llevar a cada una de las bases de datos de la universidad. Y ya después ustedes vieron, por ejemplo, cuando hicimos la búsqueda de la pandemia, nos salió información que no era relevante. Entonces tenemos que hacer la búsqueda y empezar a revisar artículos o información que me ayude a responder esas preguntas iniciales que me hice. Que en este caso, las relacionadas con cómo funciona la logística en urbana, cómo funcionan los superetes, por ejemplo, cuáles son los canales de distribución, qué problemáticas tienen, que me ayude a revisar estadísticas generales de la distribución urbana. Y ya lo que son datos específicos, yo ya los puedo complementar con fuentes secundarias, que sería ir a la empresa
y tomar información para poder complementar los datos y el contexto de la empresa. Y también cuando empiezo a mirar esos artículos, podría empezar a preguntarme qué otras cosas me surgen. Algo importante para cuando ustedes revisen los artículos, o sea, hicieron una búsqueda y encontraron cierta cantidad de artículos. Los títulos les parecen que les pueden servir para poder, que aportan a hacer el contexto y la justificación. Después es importante que se lean el abstract del artículo, el resumen. Sí, es muy importante eso, que lo lean y que revisen si realmente les va a servir o no. Entonces clasifiquen los artículos. Y aquellos que ustedes ya hayan seleccionado, ya los leen para poder hacer el contexto y la justificación. ¿Cómo redactarlo? Entonces ya necesitamos redactar el contexto y la justificación. Entonces, algo que es importante es que deben ir de lo general a lo particular. Iniciar, por ejemplo, en este caso, que es el caso de la logística urbana, ustedes podrían empezar, por ejemplo, con la problemática general de la congestión vehicular urbana y mirar cómo incide eso en el transporte de carga. Contar también de manera general cómo los esquemas de transporte colaborativo han ayudado a disminuir el problema o situación objeto de estudio. Entonces, ahí pueden tener varios artículos que hayan encontrado en las bases de datos que les cuenten cómo esos esquemas de transporte colaborativo mejoran la movilidad en las ciudades, mejoran el problema logístico de distribución urbana y pueden mejorar también la relación entre el proveedor y el cliente, que en este caso sería ese canal que sería el superete. Y lo otro, ya al final, ya cuando han abordado todos esos temas y los han descrito, ya con datos y hechos, pueden dimensionar el problema o situación objeto de estudio. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está confuso? Yo tengo dos preguntas. Una, quería preguntarte si la manera, digamos, como se está funcionando dirigir el proyecto es a través de investigación solamente cuantitativa y si es posible también realizarla de manera cualitativa. Sí, y la segunda pregunta, okay. Bueno, te la hago ahorita. Listo, entonces puede ser cualitativa o cuantitativa. Ya ahorita para cualitativa le voy a pedir a Andrés que nos amplíe un poco más el enfoque de pero pueden ser a través de los dos enfoques. Puede ser que de pronto ustedes no encuentren, si es un tema muy nuevo, no van a encontrar de pronto estadísticas, pero sí van a encontrar algunas tendencias. ¿Sí? Entonces también tienen que tener en cuenta eso, pero los dos, pero puede ser un enfoque cualitativo, puede ser un enfoque cuantitativo, puede ser también mixto. Listo. Okay. ¿Y la otra pregunta? Te quería preguntar respecto a la información que, digamos, se solicita, por ejemplo, si estamos trabajando con dos compañías, la empresa A y, bueno, y la otra. Entonces, yo voy a solicitar información para la parte de contexto, pero esa información es diferente a la que yo voy a hacer, buscar después para ya, digamos, la investigación como tal del proyecto. Sí, porque aquí lo que estás buscando es contextualizar el problema o la situación objeto de estudio. Okay. Vas a buscar datos, síntomas de lo que pasa hoy. Okay, ya cuando empieces a hacer el desarrollo del proyecto, pues vas a profundizar en la información y en la solución que puedes dar a esas dos empresas. Bueno, profe, ya, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces le voy a pedir a Andrés que por favor nos amplíe el tema de cualitativa, por favor. Listo. Buenas tardes a todos. Bien, voy a retomar algunas ideas que nos acaba de comentar y confirmar Elena con respecto a lo que significa el contexto. Resulta que esto nos va a permitir a nosotros entender un poco más qué significa la amplitud que tiene el pensamiento cualitativo. Cuando yo entiendo el contexto
comienzo a entender una serie de elementos, entre ellos el alcance. Y yo he colocado aquí este círculo grande pensando que yo tengo aquí unos posibles nodos o temas de interés. Y a partir de los nodos donde yo lo ubique, yo comienzo a interpretar en ese gran contexto y casi que automáticamente entre los dos sistemas, el sistema de Qué referencia. pena, profe. Es que no se ve nada porque el cuadrito está muy chiquito. Porque como están compartiendo pantalla. Sí. Puedes darle doble clic al video del profe y ya lo puedes ver grande. ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah, ya. Listo, gracias. Ok. Entonces tenemos aquí el nodo principal o el nodo de donde yo quiero partir la idea o el tema de interés que yo tengo. Y a partir de ese tema de interés yo comienzo a perfilar una serie de contextos. Y así, por ejemplo, ahorita que estuvieron hablando acerca de la pandemia, tenemos los contextos de qué ocurre, qué afecta a nivel global, América Latina, Colombia, Cali. Y yo comienzo a determinar una frontera de referencia. Y en esa frontera de referencia, esta es la frontera que me va a permitir a mí comenzar a abordar desde el punto de vista cualitativo el tema. Porque en lo cualitativo, precisamente, uno de los grandes beneficios que tiene el aporte cualitativo es que le permite a usted poder generar aquí una posible primera interpretación de lo que es el entorno de esta idea que usted quiere trabajar y la densidad de los temas que usted va a tener que cubrir. También el entorno le va a permitir a usted poder definir hacia dónde va a orientar usted la investigación. Si usted va a orientar más la investigación en un contexto más relacionado hacia generar un conocimiento, supongamos que usted tiene este abordaje de conocimiento y usted quiere tener un rango mucho mayor de conocimiento, entonces aquí tiene usted la posibilidad, a medida que usted va conociendo más acerca de un tema, usted va entendiendo muchas más condiciones de lo que va ocurriendo en ese contexto de lo que pasó. A título personal les cuento, acá estoy leyendo un libro sobre las verdades y las mentiras sobre la Segunda Guerra Mundial. Y resulta que yo estaba parado aquí con respecto a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué estaba parado aquí? Pues el autor de entrada le permite a uno hacerse un autocuestionamiento. ¿De dónde trae uno muchas ideas de la Segunda Guerra Mundial? De las películas, de lo que vimos en cine. Ya todavía siguen saliendo. Brad Pitt acaba de sacar una precisamente donde él era jefe de un batallón con un tanque. Y nosotros a partir de esto tenemos una idea tan pequeñita de lo que fue esto. Y el autor comienza a preguntarle un poco de cosas acá, donde comienza a mostrarle a uno, mire, lo que usted cree es apenas un pedacitico de realmente todo lo que sucedió. Y aquí es donde usted comienza a entender cómo el conocimiento a usted le permite ampliar esa idea. Otro elemento claro es que lo cualitativo a usted le va a permitir precisamente en esta amplitud de contexto que dije acá, en esta amplitud de contexto usted comenzar a indagar de dónde quiere usted tomar las ideas completas o de dónde puede usted tomar las ideas completas para generar un mejor rango de conocimiento. También en lo cualitativo, muchas veces, y nos ocurre, nos dicen, bien, yo quiero llevar una empresa del punto A al punto B, pero resulta que este punto B exige mayor productividad. Por ejemplo, nos dicen, nosotros queremos cambiar tecnológicamente un negocio, pero nosotros sabemos que al cambiar tecnológicamente las máquinas que van a traer van a ser de otro nivel, que van a generar otro nivel de productividad en el negocio, pero entonces aquí comienza a aparecer el problema. La empresa está preparada para poder recibir este cambio tecnológico. La empresa está preparada para saber cómo va a operar en este cambio tecnológico. Y aquí es donde podemos indagar una posible aproximación a partir de lo cualitativo. Porque yo comienzo a entender que la primera brecha que yo puedo aproximarme es una brecha relacionada con la organización. Y a partir de esa percepción de la organización que es cualitativo, yo comienzo a indagar si realmente aquí voy a tener un problema mucho más grueso, más gordo. Lo otro es considerado como una oportunidad. Hay una realidad que está en el punto A. Esta realidad va a avanzar sobre el punto A en un futuro. Pero miren que yo estoy considerando aquí sobre la misma línea de situaciones, tiempo, en fin.
¿Cuándo aparece una oportunidad? Cuando yo comienzo a buscar otro camino, un camino B, donde la realidad puede llegar y convertirse en un camino B para este punto de partida. De manera que aquí es donde yo puedo integrar el otro elemento relacionado con lo cualitativo. Yo no sé hasta dónde yo puedo llegar a generar un cambio diferente, pero a través de una indagación cualitativa yo puedo llegar a por lo menos perfilar qué es lo que tengo como oportunidad. También en cuanto al grado de relevancia y la justificación. Normalmente uno podría tomar la metáfora de la montaña, que me gusta mucho tomarla para algunos temas. Y el grado de relevancia muchas veces, usted qué tan alto va a tener que treparse para colocar una idea o analizar una idea. Y por supuesto, el grado de altura de que usted se coloque o el grado de altura donde usted determine de dónde quiere mirar la situación que quiere abordar, le va a dar a usted una mejor visual de precisamente ese contexto en que está. Y aquí es donde yo comienzo a interpretar que, por ejemplo, lo cualitativo me puede servir a mí para precisamente poder considerar qué tan alto debo yo trepar y en este aspecto la metáfora es qué tan alto significa cuánta complejidad de información cualitativa yo tengo que tener en cuenta para poder trabajar todos los elementos que yo quiero ver. Entonces aquí es donde comenzamos a sumar peras con manzanas, que es una habilidad que ustedes como ingenieros industriales deben desarrollar. Usted tiene que mirar los contextos sociales, los contextos económicos, los contextos políticos, los contextos culturales, los contextos legales, y tiene que mirar hasta contextos que usted posiblemente una primera aproximación no se tomaría el atrevimiento de considerar. ¿Ya? Por ejemplo, contextos de inseguridad en nuestro país son muy claros, tenerlos en cuenta. Y otra serie de contextos relacionados con prácticas corruptas. Claro, nosotros normalmente estamos muy acostumbrados a mirar una franja de contextos, pero al ingeniero industrial le cuesta en ocasiones mucho trabajo contextualizar esto de esta manera ampliada para poder justificar una búsqueda de información, investigación, porque ha tenido mucha interpretación relacionada con lo cuanti, con muéstrame el dato, pero es que es el dato escrito, el dato documentado, pero resulta es que nosotros tenemos esa información, nosotros tenemos datos, ustedes en este momento están olfateando, y ustedes yo les podría preguntar qué olfatean, que descríbame el olfato que usted está teniendo en este momento, y yo ya les estoy pidiendo un dato, pero nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de información. Cuando yo les pido a ustedes, déjenme ver, descríbame el olfato que usted está teniendo, estamos teniendo este tipo de interpretaciones quali. ¿Y por qué coloco esta franja aquí? Porque normalmente nosotros ocultamos cosas que no queremos ver, ¿ya? Ocultamos cosas que la misma sociedad oculta. Ocultamos cosas que nos cuesta mucho trabajo aproximarnos a estos. Y aquí es donde tenemos que tener lenguajes y diálogos cruzados con otros tipos de profesionales, con otro tipo de conocimiento, de abordajes, para poder entender un poco más qué significa esta complejidad cualitativa. De manera que ambos, en este contexto, tanto lo quali como lo quanti, están a la par y nos permiten a nosotros poder generar un contexto de mayor, no solamente credibilidad, sino un contexto mucho más enriquecido. Y no solamente creer que uno de los factores, en este caso en quanti, es el que da las respuestas adecuadas, porque resulta que cuando usted lo interpreta con un quanti, con un quali, perdón, usted se da cuenta hasta dónde pueden llegar esos números, darles una viabilidad o no, porque es el otro componente que usted debe comprender. No sé si tienen alguna pregunta. Sebastián, ¿tiene levantada la mano? Sebastián. Sí. Sí, profe. Sí. Dime. Entonces la idea es como mirar el contexto, como primero tener todo claro lo cualitativo y luego ver lo cuantitativo. Eso es lo que nos estás queriendo decir. Ese sería un buen camino. Usted tome un Pero ¿qué nombre. pasa cuando pasa al revés? Cuando tengo primero lo cuantitativo y
quiero pasarlo a lo quali. Válido, ya lo explico. Tome un nodo de interés, un tema de interés o que usted considere que es importante conocerlo. Ok, denle una frontera de referencia. La pregunta es qué tan lejana o no usted quiere colocar esa frontera. La lejanía o no de la frontera significa es la amplitud de los temas. ¿Usted la quiere en una frontera más pequeña? ¿La trabaja a nivel local, a nivel personal, a nivel de una empresa, dos empresas? Pero usted va ampliando el rango. Lo primero que tiene que tener en cuenta es en la capacidad donde usted quiere irse a asomar. No significa que esto sea más fácil o que esto sea más difícil o en fin, o todo lo contrario, que alejarse mucho es lo más fácil. No, por aquí uno se va a encontrar unas barreras muy interesantes porque hay un punto medio en toda la información y en todo lo que usted trabaja precisamente relacionado con la incertidumbre. ¿Ya? Entonces aquí es donde podemos comenzar a mirar la información cómo nos puede servir. Entonces tome un nodo y pregúntese, ¿cuál es la frontera que yo quiero colocar? Esta frontera de referencia. La puede utilizar a nivel geográfico, local, regional, global. Lo puede tomar a nivel de tema. Entonces usted, por ejemplo, temáticamente hablando, en términos de la carrera, usted puede hablar de procesos y procedimientos, puede hablar en un contexto de supply chain de las empresas o puede hablar de toda la organización. Entonces también usted puede contextualizar desde dónde le interesa más abordar, tener, aproximarse en el tema. Y la otra inquietud que le dejo es, ok, en esta frontera determine una serie de temas que le pueden dar una guía en esa frontera, una guía, una referencia. Todavía no son los temas centrales, pero usted, por ejemplo, alrededor de esto, ¿qué puede llegar a decir? Yo quiero trabajar la productividad relacionada con la automatización y la robotización de un puesto de trabajo. Ok, ¿qué temas creo que yo debo considerar para la robotización o tener en cuenta una robotización de puestos de trabajo? ¿Ya? Claro, entonces a usted le aparecen cuentos o relacionados con automática, con sistemas, le aparece con hardware, le aparecen temas de software, le comienzan a aparecer temas de las personas que interactúan con estas máquinas, los comportamientos de las personas con estas máquinas, ¿ya? Y luego usted puede decir, bueno, ya este primer nivel me sirve, pero ¿qué está ocurriendo a nivel global con esta tecnología? Entonces usted comienza a preguntarse, bueno, ¿qué está ocurriendo en la banca con los robots? ¿Qué está ocurriendo con los call centers en términos de los chatbots? ¿Qué está ocurriendo en términos de las empresas aéreas y todo lo que significa servicios de hoteles, hotelería a nivel global, con los chatbots y todo lo que se requiere? Yo me podría preguntar, ¿será que Airbnb está en este momento trabajando con robots? O también así como trabaja Amazon los robots, ¿esto qué significa? Y me puedo ir a una frontera mucho más lejana, ya donde yo comienzo a preguntarse, bueno, yo me voy a ir a los comienzos en los 50 cuando estaban operando las primeras programaciones de robots. Y luego voy a pensar qué fue lo que pasó con el programa de la IBM Blue cuando le gana la primera partida en ajedrez a un jugador de ajedrez. Pero esto es histórico, esto es referencial. Pero de aquí comienzo a entender un poco de cosas que están ocurriendo hoy a nivel global, hasta las grandes peleas China-Estados Unidos, por el control de los microprocesadores. Y voy entendiendo y me pregunto, por supuesto, ¿y Colombia con las tecnologías de innovación qué es lo que está haciendo? Y miren que todo este mapa, hasta aquí voy en lo cual. Listo. De esto, ¿qué datos hay disponibles? Entonces resulta que comienzo a encontrar dónde puedo tener datos disponibles y comienzo a mirar en bases de datos dónde tengo algunas áreas que puedo cubrir ya con datos, dónde no tengo. Y a partir de estos que tengo con datos, yo puedo comenzar a entender o a preguntarme si realmente tengo la buena aproximación para saber qué voy a hacer con esos datos. Ahora me preguntabas, ¿por dónde arrancó? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces yo te digo, pueden ser ambos. Yo podría tomar datos y luego comenzar a armar todo el mapa. O como lo acabo de hacer en este momento, armo todo el mapa y luego busco dónde hay datos. Beneficios de
primero armo el mapa y busco datos es porque, así como lo acabo de hacer en este mapa, yo ya puedo entender de toda una posibilidad dónde hay datos que me pueden confirmar información que yo tengo. Pero ya tengo el mapa. No sé si recuerdan esto, que esto se llama cartografía mental, que lo trabajamos en pensamiento sistémico con los videojuegos. Lo primero que usted tiene que armar es el mapa cartográfico de la partida. Esto es una partida. Entonces usted arma el mapa cartográfico de toda la información que requiere. Beneficios de la información, pues que usted va con bases de datos específicas, pero mi llamado de atención, no en términos de que sea malo, sino, ojo, es que usted se puede casar con una sola base de datos o con unos datos y creer que eso le puede dar respuesta a todo lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante tener una multi-información, si usted va a manejar datos, que le permita contextualizar para dónde van. Y afortunadamente datos o información es lo que tenemos ahorita en las bases de datos, no solamente a nivel de las que las acaban de mostrar, sino a nivel de lo que ustedes tienen en posibilidades con el mismo Internet. No sé si me hice explicar. Listo, sí, Andrés. Sí, profe. Muchas gracias. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos, profe. Listo, bueno, entonces, pues les hemos dado una explicación de contexto y justificación. Entonces, Andrés lo ha ampliado a lo cualitativo, pero dentro de lo que yo les presenté, pues primero está como el planteamiento cualitativo y después está el planteamiento cuantitativo para tener los datos. Entonces, ustedes van a hacer una tarea para la próxima clase, que es una actividad por parejas, y es escribir una página de al menos 400 palabras con el contexto y la justificación, según el título correspondiente. Y ahora les voy a mostrar los diferentes títulos que hay, utilizando por lo menos 2 citas o 2 referencias. O sea, lo que quiere decir que utilicen por lo menos 2 citas o 2 referencias es que vayan y hagan esa búsqueda de información en las bases de datos y seleccionen por lo menos 2 artículos que puedan referenciar en ese escrito. La entrega la van a realizar vía Moodle el 26 de agosto, más tardar a las 2 p.m., o sea, dentro de 8 días. Y los temas que tenemos son estos 3 temas. Entonces, un título 1 es en la industria 4.0. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será el rol del ingeniero industrial en la cuarta revolución industrial? Un título 2, analítica de datos aplicada a empresas del sector brick and mortar stores. ¿Cómo se puede mejorar la competitividad de las empresas del sector brick a través del análisis de datos en tiendas físicas? Y el título 3 es logística hospitalaria para adecuación de servicios de salud ante el COVID-19, caso clínica XYZ. ¿Cómo adecuar la logística de urgencias, medicina externa y laboratorio para prestar servicios de salud cumpliendo con las normas de bioseguridad para los pacientes y el personal asistencial? La idea es que del tema que más les llame la atención, ustedes escogen uno. Y de ese tema, entonces ustedes van a desarrollar el contexto y la justificación. Nosotros vamos a abrir una sala Zoom los lunes de 4 a 5.